Bueno, siempre es un gusto poder hablar con la ministra de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana. Uno de los ministerios con más áreas que tiene justamente, digamos, a cargo justamente una ministra. Siempre lo digo, o sea, como una cuestión de referencia, es una de las personas que tiene más votos dentro del departamento de la capital, en el justicialismo, siempre es requerida, digamos, después, si quiere o no quiere, es parte, digamos, de la decisión de ella de ser candidata. Pero la verdad es una de los cuadros políticos que tiene de excelencia el justicialismo. Silvi, ¿cómo estás? Hola y muchas gracias. Muchas gracias por la referencia. Bueno, ¿y qué pensás de cómo, o sea, porque lo escuchaba al ministro Corach y dijo, va a ser grave lo que viene con respecto a los ajustes que se tomaron de un día para el otro desde que Massa es el superministro? Sí, y sí, creo que lo que viene va a ser, yo no sé si calificaría de grave, va a ser de cuidar. Estamos en una situación muy difícil, con realidades. A ver, voy a hablar por mí misma, no estoy hablando en nombre de ningún partido político, ni quiero ser muy clara en esto, ¿no? Uno tiene una función y hay que ser cuidadoso. Hay cosas que son complicadas de leer. Un país que económicamente crece. Lo dan los datos, estadísticas, consultoras. Y el salario promedio cada vez es más pequeño producto de la inflación. Y al mismo tiempo una situación política compleja y me duele decirlo porque formo parte del partido de gobierno. Es un escenario, claro, que es difícil. Y, a ver, la pandemia en el mundo entero requirió de cubrir, digamos, todos estos gastos adicionales con emisión, que es igual a inflación. Pero si a esa situación técnicamente que genera inflación le sumás una suerte de debilidad política, claro que no es un buen escenario. La presencia de Massa ayudó a calmar los mercados. Creo que hay una cierta cuota de confianza que también va a tener un límite, y eso va a depender de la posibilidad de darle un respaldo a las decisiones que tome el gobierno a través de Massa. Y bueno, por eso los tiempos que vienen yo no sé si los calificaría de graves, pero sí de complicados. Por ejemplo, soy repetitivo en lo del tema del procrear. Cuando me entero lo del procrear y los distintos programas que hay de vivienda, bueno, ahí sí me referencio en vos. ¿Cómo pensás que esos 50.000 o 70.000 millones de pesos, digamos, que van a recortar, que todavía el spot publicitario está dando vuelta por redes sociales y también en televisión? O sea, mira, yo creo que va a incidir en lo nuevo, en las posibilidades de encarar cosas nuevas. Y en esto quiero ser clara, hoy no tenemos certeza, no tenemos decir, bueno, esto significa esto se recorta acá, hoy no hay esa certeza. Nosotros el 12 de septiembre tenemos programado una licitación en Barrio Transporte de 192 viviendas del Procrear. O sea, esto que estaba pendiente, una licitación que ya se hizo y fracasó, bueno, se va a hacer una nueva, eso está vigente. Me imagino, o sea, está vigente y confirmado. Está vigente. Hasta hoy tenemos confirmado el 12 de septiembre. Nadie nos dijo lo contrario todavía. Se están licitando casas en el programa Casa Propia Construir Futuro. Me parece que la restricción va a venir frente a cosas nuevas, por lo menos lo que percibo al día de hoy. No tengo certezas porque no tenemos, digamos, definiciones por escrito. Pero sí, seguramente para pensar en algo nuevo va a haber que esperar. El año de los codazos, que es el año electoral, sí. Y donde se corta la torta del poder, porque no solamente, digamos, son todos los cargos legislativos, sino sobre todo son los cargos ejecutivos, presidentes, gobernadores, intendentes, presidente comunal. Presidente y presidenta, o sea, quien sea. Sí. Digo, si hay una inflación hoy de, dicen algunos 90%, otros dicen, siendo benévolos, 75%. Sí, igual es alta. ¿Cómo repercute cuando vos tenés que sentarte con la Cámara Argentina de la Construcción? ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Cómo es la readecuación de precios?
Mira, ahí tenemos un par de cosas. Por un lado, la provincia de Santa Fe tiene una ley que habilita la redeterminación de precios, o sea, reconocer las variaciones. Esta ley data del año 2002, después de aquel quiebre, aquel 2001, bueno, o sea que los mayores costos se reconocen y esa ley tiene una reglamentación. Hoy las cámaras nos están pidiendo reconsiderar algunas cuestiones, pero nosotros en forma comparativa con el resto del país tenemos una buena ley, una buena reglamentación. Nos piden ajustar algunas cosas que tienen que ver con el mes en el cual se aplican los índices, que tienen que ver con, en algunos casos, reconocer, digamos, situaciones especiales que se han producido. Por ejemplo, hace un par de meses veíamos una situación especial en la faltante de gasoil y la imposibilidad, digamos, de sostener los precios de lo que era el asfalto para todo lo que era obras viales. Bueno, pero allí... ¿de qué porcentaje estamos hablando con respecto a lo que te acabo de mencionar de la inflación? O sea, esa ley es un promedio, genera un promedio entre la inflación y no, lo que mira, se puede... esa ley se aplica a cada obra. Cada obra en su pliego particular tiene una fórmula polinómica integrada por los componentes de esa obra. No es lo mismo una obra vial que una obra de vivienda, que un edificio público. Bueno, esos componentes tienen los insumos más importantes de esa obra. Hubo distorsiones en aquellos insumos que tuvieron, digamos, inflación en dólares, hubo distorsiones en aquellos insumos que aumentaron por encima de la inflación. Hoy por hoy se están viendo casos puntuales, digamos, se está analizando casos puntuales porque, digamos, una misma norma no es abarcativa de todo lo que pasó. Hay obras en que los que les faltaron insumos, entonces están viendo puntualmente, bueno, cómo resolver cada situación. No hay una norma genérica abarcativa del todo. Nosotros estamos en contacto con el resto de las provincias. Hasta hoy ninguna provincia sacó una norma adicional a la que ya tenía. Sí me alcanzaron en el día de ayer un decreto de provincia de Buenos Aires que habilita la posibilidad de revisar los índices, pero bueno, lo vamos a estudiar porque vos sabés, Rodrigo, que siempre, y más en estos tiempos, la obra pública es mirada con lupa, hay que ser muy cuidadoso en lo que se reconoce y en lo que no, y hay que ser muy cuidadoso de no generar, digamos, ningún tipo de suspicacias. ¿Estamos en un momento difícil? Sí. Fíjate vos que la provincia de Santa Fe viene con un problema con el tema paritario, y bueno, y se está manejando de una manera que podremos coincidir, no coincidir, pero con una prudencia de poder pagar aquello que se reconoce. Entonces, con el mismo criterio está trabajando la obra pública. A ver, me quiero detener en algo que sí. No lo quiero dejar pasar. Lo de la suspicacia tiene que ver justamente con el escenario nacional, digamos, que se está viviendo con respecto, digamos, a la causa Cristina. Tiene que ver con eso, digamos, de alguna manera es un detonante. Pero siempre la obra pública se miró un poco de reojo por sobreprecio. Entonces, digo, hay que mantener una línea muy cuidadosa para que no generar ningún tipo de suspicacia, ni ningún tipo de parecer que desde el gobierno de la provincia se favorezca a un sector y no a otro. Bueno, y por eso te digo, y veo que este mismo criterio de cierta prudencia se está llevando adelante todo el país. Ayer estuvimos en Tostado, estuvo el ministro de Obras Públicas, Cato Podis, estuvimos charlando. Y desde la Nación se estaba elaborando un decreto para modificar los esquemas de redeterminación. Todavía no se firmó ese decreto, porque se está evaluando con lupa para no cometer ningún error ni salirse de una línea de trabajo que asegura transparencia. Pero fíjate vos lo que significa un problema nacional, político, y cómo repercute en cada provincia con esa lupa que me decís. Por supuesto. ¿No? De todas maneras, esa lupa, digamos, Omar Perotti siempre nos encomendó eso, ¿no? No hacer nada que se escape un milímetro de lo que legalmente está previsto. ¿Tenés suficiente espalda? Yo a esto habitualmente se lo digo a un hombre, no una dama, pero tenés suficiente espalda política, te lo respaldan los votos y además tenés plena confianza del gobernador. ¿Presiones existen en estas cuestiones, digamos, de negocios? Porque, a ver, los empresarios quieren hacer su negocio. Por supuesto, y está bien. Entonces, vos sos el Estado, estás del otro lado del mostrador y las presiones, o sea, decir, como se dice vulgarmente, el chapear, ¿existe
¿Y cómo reaccionás ante eso? O sea, porque vos sos una persona absolutamente de diálogo. Estuviste a punto de ser intendenta de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo se manejan esas acciones y reacciones? Mira, nosotros, en primer lugar, todos los reclamos se atienden y los teléfonos están siempre abiertos. Nosotros, digamos, nos tocó empezar una gestión con un problema que era una deuda muy abultada con los contratistas del Estado y con obras paradas. O sea que desde que empezamos tenemos una mesa de diálogo con el sector empresario para lograr los acuerdos que nos permitieron salir de aquella situación, encarar las obras que están en marcha y hoy nos permiten, en ese esquema de diálogo, ver situaciones puntuales. La Cámara de la Construcción tenemos reuniones permanentes porque, claro, ellos reclaman revisar el esquema de redeterminación, lo estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, con un equipo de trabajo y viendo de qué manera se puede dar una respuesta a una situación que es evidente. Los insumos faltan en todas las obras, no solamente en las obras públicas. El incremento de precios de algunos insumos por encima de la inflación sucede en todas las obras, no solamente en las obras públicas. Bueno, se está viendo de qué manera hay mecanismos que puedan dar respuesta. Y esto tiene un costo para la provincia. Entonces, se está evaluando con mucha prudencia, por eso nosotros reconocemos que hace un tiempo las obras están un poco ralentizadas en función de esto, la falta de insumos. Lo que sucede es que no solamente hay falta de insumos, sino que te dicen no tengo precio. Sí, en algunos casos no hay precio. O sea, hay mucho de especulación también, el no tengo precio, porque están totalmente estoqueados y dicen, si el dólar está a 300, llegó a 350, 360, quizá pueda llegar a... Tienen esa cuestión. Y había una expectativa de 400. Claramente eso influye sobre todo lo que es contratación del Estado. Pero por eso en esa ralentización también se está viendo, porque fíjate que lo que hablábamos al principio, la llegada de Sergio Massa al gobierno nacional con su equipo calmó los mercados, no sé si lo resolvió, pero calmó los mercados. Y hoy ya aquello que era un incremento exponencial de algunos precios está frenado. Entonces, por eso no hubiera sido inteligente tomar una decisión inmediata. Porque cuando las cosas se empiezan a normalizar, en todo caso, revisemos ese periodo en que se distorsionaron las cosas. Pero cuando vos firmas un contrato, se asumen algunos riesgos. De todas maneras, hoy por hoy tenemos un antecedente, que es el reconocimiento, después de haber atravesado todos los estamentos jurídicos, Fiscalía de Estado, de una situación de distorsión evidente del precio de un insumo que tenía que ver con cuestiones eléctricas, que se duplicó el precio en dólares. Demostrada la situación, se atendió esa situación particular, pero no significa que eso genere una modificación de la normativa general de redeterminación de precios. Te voy a utilizar los últimos dos o tres minutos para hablar exclusivamente de lo que viene el año que viene. Qué difícil. Sí, pero una cuestión política. Sí. ¿Hay tironeos para que seas candidata? Tironeos así, no hay tironeos. Hay charlas, hay conversaciones, yo siempre creo que no hay que poner el carro delante del caballo, como se dice habitualmente. Sí, está bien, pero vos tenés, digamos, un caudal de votos. A ver, nadie tiene cautivo el voto. No, nadie tiene cautivo. Pero sí tenés un caudal, un piso de votos, digamos, que es importante. Y antes, me voy a hacer cargo de esto, el mamarracho que fue, digamos, de tener 11 candidatos en el 2021 para las legislativas, o sea, para concejales, son errores... pero por eso tal vez aquello que se logró en el 2019 a nivel nacional, que fue, y lo digo porque me tocó participar de esta mesa ejecutiva del Partido Justicialista Nacional, que habilitó los acuerdos y demás, que sucedió también en la provincia, no sucedió en la ciudad. Claramente está faltando un ordenamiento político en la ciudad de Santa Fe del justicialismo que, no sé si se dará ahora, se dará después. ¿Y cómo se arma eso? A ver, ¿cómo arrancarías con por ejemplo, con la departamental nomás? Y después la Junta Provincial, o sea, el Congreso Provincial, me imagino que yo en medio está el Mundial, para colmo. No, yo creo que hoy el departamento de la capital tiene una figura indiscutible que ganó legítimamente las elecciones, que es Marcos Castelló. Sí, pero te hablo para la ciudad.
Bueno, pero lo que pasa es que la ciudad de Santa Fe es la ciudad, digamos, es la ciudad capital de ese departamento. No, yo entiendo que debe ser una convocatoria y un acuerdo. Si nosotros no logramos un acuerdo dentro del partido, difícilmente tengamos una expectativa de volver a ganar la ciudad. Primero tenemos que resolver internamente cómo logramos ese acuerdo entre los distintos sectores, que son muchos, 11 candidatos, vos bien lo dijiste, donde todos se sientan contenidos y después pensar en una candidatura fuerte para ganar la ciudad, y eso no es de un día para el otro. Uh-huh. Del sector de Perotti, son dos las personas que suenan, digamos, para ser candidata a gobernador, una del sur y otra de Rafaela. Sí. El del sur es el senador por el departamento Rosario, Lewandowski, y de Rafaela, o sea, del centro norte de la provincia, Roberto Mirabella. Uh-huh. ¿Hay alguien más? Me parece que Kiko Busat, del sector de Omar. Sí. No, por lo menos que yo sepa, no. Después está Kiko Busato, sí, Cleri, sí, está bien. No, yo todos tienen intenciones abrí mi mente a las distintas alternativas, pero si vos concretamente me lo planteaste desde el punto de vista del sector de Omar. No, que yo sepa, no. Uh-huh. Bien. Gracias como siempre. No, al contrario. Siempre es un gusto, ¿eh? Para mí también.